Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en nuestras charlas con memoria con Malena Silveira. Esta es nuestra primera charla presencial después de la pandemia y también transmitimos por Facebook. Queríamos contarle que Memoria Palermo es una asociación civil conformada por vecinos, compañeros de militancia y familiares de nuestras detenidas y desaparecidas del barrio de Palermo. Y además personas comprometidas con las banderas de memoria, verdad y justicia. La verdad estamos muy felices de volver a recuperar este espacio y nuestra actividad principal está relacionada a la recuperación de las historias de vida de los compañeros, con lo cual esta charla tiene como una impronta particular. Conocimos a Malena en una de las actividades que hicimos para el 24 de marzo de este año, en el Espacio de la Dignidad. Bueno, a todas y todos los que pudimos participar realmente nos voló la cabeza. Yo sé que ella es muy humilde, pero estamos realmente muy contentes de que estés aquí. Y es también un momento muy especial. Nosotros nos dedicamos a realizar, entre otras actividades, baldosas por la memoria para visibilizar los pasos de nuestros compañeros de lucha por el barrio de Palermo. Rescatamos sus banderas de militancia. También esta charla está vinculada a esa intención. Y en este mismo sentido, hoy queremos en esta charla homenajear a una compañera muy particular, muy especial para nosotros. María Teresa, lo digo para Marité, porque hace 11 días, ella declaró en la mega causa Zona 5, después de 46 años de trabajar para encontrar justicia. Y por los asesinatos, de todos los compañeros de la mega causa, porque todos los que estamos en esta militancia sabemos que nunca declaramos individualmente, siempre es por el colectivo y puntualmente por su esposo Mario Gualdino Herrera. Su hija Lucía también declaró allí y Marité, después de hacerla con total fortaleza para todos los que pudimos conocerla, ella era sensible y fuerte como nadie, falleció a los pocos días. Así que esta charla va especialmente sentida para Marité, un abrazo profundo para Lucía, para toda su familia, y comentarles que fue un honor realmente tenerla como compañera de militancia. Ella fue trabajadora de la salud, investigadora, una sobreviviente del terrorismo de Estado, sensible y fuerte. Como casi nadie conoció en esta vida. Y le agradezco a Marité también haberme dado la semblanza de mi viejo, que lo pudo conocer. Así que también en ese fragmento de recuperación de las historias de vida y de lucha de nuestros compañeros, es donde, en esa vibración vamos a tener la charla hoy con Malena y estamos encantados. Vamos a pedirte que te presentes. Ella es muy humilde, pero yo le decía a Male, creo que a todos los que transitamos, militamos y estudiamos en el campo nacional y popular, los logros muchas veces nos cuestan el doble. Entonces es un orgullo realmente tener a esta compañera y a esta militante con nosotras y nosotros. Bueno, ¿así se escucha? Sí, ¿no? Años de docencia debería servir para algo, ¿o no? ¿Puedo decir que no? Bueno, voy a intentar un poco con esto, pero si no lo largo. Soy Malena Silveira, yo soy socióloga, trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, doy clases, soy docente y participo en el Observatorio de Crímenes de Estado de la facultad. Y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en el Centro de Estudios sobre Genocidio. Soy militante, milito en la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y entonces, hago un poco todo eso junto, mezclado, a veces separado, pero a eso más o menos me... no sé, ¿arranco ya? Sí, bueno.
desde marzo, cuando nos conocimos con algunos y algunas de los que están acá, empezamos con solo unos intercambios por audio, por llamado, por mensajito, que fueron como disparando una cantidad de temas muy diversos y que a mí me han enriquecido particularmente. Entonces lo primero que quería hacer era agradecerle a los compañeros de Memoria Palermo y a Sol en particular por estos meses de intercambio y por las devoluciones tan lindas que han hecho sobre mi trabajo, por la paciencia para leerlo. Así que bueno, quería arrancar diciendo eso. Y además que en eso ha sido tan rico el intercambio que también me costó mucho pensar cómo recortar todo eso para una charla. Y entonces, bueno, la idea sería plantear algunas cosas como más generales y en todo caso después abrir a que hagamos el intercambio, que me parece que es lo más rico de todo, en todo caso, más que hable yo sin parar. Así que bueno, eso. Y si alguien quiere pararme en el medio o lo que sea, me parece que también está bueno abrir eso y no hacerlo tan escolar. Pensaba hoy en ustedes y en Memoria Palermo y en el objetivo que suelen tener estos espacios y en el esfuerzo que hacemos todos y todas los que militamos y trabajamos en estos temas por sostener y construir la memoria, ¿no? Y requiere un esfuerzo enorme, un montón de tiempo le dedicamos a esto. Muchos y muchas de nosotros trabajamos además de otras cosas, a veces que no tienen nada que ver, y todo nuestro tiempo libre se lo dedicamos a esto, ¿no? Y pensaba por ahí también desde mi trayectoria vital, pero de los que son más grandes seguramente compartirán, que es que esa construcción de la memoria y ese esfuerzo que venimos haciendo hace tantos años ha tenido distintos momentos. Algunos momentos donde avanzamos muy despacio y donde nos costaba y había que remar bastante el dulce de leche. Y otros momentos donde sentíamos que había un viento de cola que nos impulsaba hacia adelante y que podíamos aprovechar. Y no sé si a ustedes les pasa, pero venimos en los últimos años como sintiendo que no hay nada de lo que hacemos que alcance, ¿no? Como hay esto que se ha llamado negacionismo o los discursos de odio que se empieza a instalar, que empieza a crecer, y por más que nosotros redoblamos los esfuerzos y que volvemos a salir a la carga y que le dedicamos más horas y más cabeza y hacemos más actividades, pareciera no alcanzar. En la pandemia, yo sé que ustedes han trabajado un montón, nosotros también, y uno quedaba extenuado después, ¿no? Y hacíamos actividades y reuniones y conversatorios, y sin embargo, parece no haber, por primera vez, creo yo, tan abiertamente, parece no estar resultando eso que hacemos. Y entonces muchas veces nos preguntamos si tiene que ver con que estamos hablando de una nueva generación y que ya sería tercera o incluso cuarta generación, ¿no? Después del genocidio, o si hay algo que en nuestro discurso es lo que nos está calando, si no entendemos las tecnologías modernas, que en mi caso efectivamente puede ser, y todo esto puede ser parte de las causas por las que nos cuesta más que en otros momentos históricos llegar o sentir que tiene efecto esto que hacemos, pero lo que yo quería problematizar o usar como disparador es pensar qué es lo que estamos queriendo recordar, por qué estamos queriendo recordar eso y para qué estamos queriendo recordarlo, ¿no? Y me parece que aunque no va a ser estas cosas no suelen ser unicausales, y no es que vamos a descubrir la pólvora acá, ni mucho menos, que por ahí problematizar esos preconceptos que nosotros tenemos, o esas verdades que hemos construido hace mucho tiempo, nos permitan encontrar algunas líneas sobre cuáles son los desafíos que se nos presentan. Y entonces en ese sentido,
uno podría pensar que, si yo hago esta pregunta rápida, la primera respuesta que uno podría decir es que queremos recordar a los compañeros y a las compañeras que están desaparecidos y que permanecen desaparecidos, que transitaron por los campos de concentración y que no salieron con vida, que queremos recordar sus historias, que queremos saber quiénes eran, que queremos poner un nombre a esos 30.000, que queremos poner una cara a cada uno de esos nombres, y que queremos recordar sus afectos, sus pasiones, sus organizaciones, a sus compañeros, a sus prácticas cotidianas. Y sin embargo, capaz que ese deseo de recordarlos a ellos y a ellas, esa necesidad de saber estas caras, quiénes eran cada uno de ellos, y enfocarnos solamente o principalmente en ese lugar, nos esté obturando o nos esté dificultando mirar un proceso que es de más largo alcance. Cuando nosotros intentamos construir la memoria o sostener la memoria solamente desde pensar lo que pasó en los campos de concentración y nos metemos en la discusión sobre la dictadura militar o sobre lo que pasó, si es en el 76 o en el 75, ¿no? y entramos en esas discusiones, si la dictadura militar es militar, es cívico-militar, es eclesiástica, cívico-militar, empresarial, ¿no? Hay como un montón de debates que a nosotros los sociólogos nos gustan muchísimo, por otro lado. Pero voy a poner acá porque catrasca, diría mi abuela. Pero cuando nos enfocamos solamente en ese periodo, en el periodo, podríamos ubicarlo entre el 75 y el 83, que es cuando funcionaron los campos de concentración, y nos quedamos solamente enfocados en ese momento, lo que intentamos recordar es el pasado. Y lo intentamos recordar porque ese pasado es un pasado en muchos casos que vivimos en distintas edades, o es un pasado que nos parece que vale la pena recordarse, y lo intentamos recordar porque creemos que los compañeros y compañeras que ya no están se merecen ser recordados por las nuevas generaciones. Y esto es así. Nuestros compañeros se merecen ser recordados. Y eso merece que nosotros discutamos una y mil veces el número, y que discutamos una y mil veces los nombres, y que discutamos una y mil veces esa bandera larga que entra a Plaza de Mayo cada 24. Pero sin embargo, hay otros elementos que a veces se nos pierden. Entonces, lo que nosotras veníamos conversando hace bastante tiempo es una perspectiva que plantea que ese momento, eso que pasa entre el 75 y el 83, es un emergente. Es lo que hace que miremos este proceso social, que nos enfoquemos en eso que pasó. Y nos preocupa, y lo vemos, y nos horrorizamos, los que no lo vivieron, y los que sí lo vivieron, bueno, tienen la experiencia en la piel, ¿no? Llevan las marcas en la piel, pero que es un emergente de un proceso que empezó mucho antes y que va a terminar mucho después. Y para eso la categoría de genocidio, que fue un modo de nombrar ese proceso, y que fue un modo político de nombrar ese proceso, y fue un modo de intentar visibilizar algo que estaba sucediendo en nuestro país, que eran los campos de concentración, y decir, miren que esto que había pasado en Alemania, miren que esto que habían hecho los nazis está pasando acá. Más allá de que las dimensiones puedan ser distintas, más allá de que nadie está comparando cuántos muertos hubo allá, esos campos de concentración con la misma lógica que funcionaban en el nazismo también están funcionando acá. Y ese fue un hecho político, una reivindicación que comenzó cuando todavía estaba la dictadura y cuando todavía esto estaba empezando, ¿no? Uno de los primeros en nombrarlo fue Rodolfo Walsh en la carta a las juntas militares un año después del golpe de Estado, que ya decía, esto es un genocidio, muchachos, no hay otra forma de nombrarlo. Y esto se fue repitiendo, el movimiento popular lo fuimos repitiendo y fuimos nombrando así a este proceso en particular.
Pero cuando uno, más allá de nuestra intuición como movimiento popular, ¿no? y habla en primera persona del plural en términos históricos, porque no necesariamente, tengo 47 años, era muy chiquita, no estaba categorizando lo que pasaba, pero en términos históricos, ¿no? Cuando uno mira esta categoría más allá de esta intuición que tuvimos desde el movimiento popular, se va a encontrar con una categoría que fue pensada por primera vez por Raphael Lemkin, que era un jurista, que era judío y polaco, y que empezó a mirar no el nazismo, sino el genocidio armenio, y empezó a preocuparse por ese proceso que había sucedido, empezó a problematizarlo, y que en ese, es medio caricatura lo que voy a decir, pero en ese camino de empezar a pensar qué era lo que había pasado con el genocidio llamado, o que nominamos en general como genocidio armenio, resultó ser él víctima de persecución del nazismo, ¿no? Y Lemkin se tiene que exiliar, se escapa de los nazis y termina, después de un periplo, como le ha pasado a muchos y muchas de nuestros compañeros, después de recorrer distintos países, termina exiliado en Estados Unidos. Y cuando Lemkin miraba ese proceso y después se pone a mirar el nazismo, lo que él va a entender es que hay determinados procesos de crímenes de masa que lo que buscan no es necesariamente, o que el objetivo central no está puesto necesariamente en aquellos que no van a sobrevivir a ese crimen. Lo que va a decir Lemkin es que el genocidio es el intento de destrucción de la identidad de un pueblo y la imposición de la identidad de los opresores, ¿no?, sobre ese pueblo. Y entonces lo que va a decir Lemkin es, ojo, que los muertos no son el fin, sino son el objeto, ¿no? Son la herramienta que va a lograr esa transformación. Y entonces esa perspectiva nos va a hacer distintas preguntas. La primera pregunta, y que es medio inevitable, es ¿qué es lo que se intenta destruir, ¿no? ¿Cuál es la identidad que se está intentando destruir? Si el genocidio busca destruir identidad y no cuerpos, ¿cuál es esa identidad que se intenta destruir? Y la segunda pregunta que surge del sentido común es, bueno, ¿cuál es la identidad que se está intentando construir entonces? Y entonces esa perspectiva, independientemente de que califiquemos un proceso social como genocidio o no, independientemente de las discusiones jurídicas que después nos podemos meter, nos obliga a mirar el momento del aniquilamiento, a mirar el momento del funcionamiento de los campos de concentración, pero para irnos atrás a pensar en qué pasaba antes y para irnos más adelante y pensar qué es lo que pasó después. Y entonces en ese ir y venir, que no es un solo tiempo, que no es lineal, sino que es más vale dialéctico, podríamos decir, donde uno está todo el tiempo yendo de atrás para adelante y de adelante para atrás, vamos a problematizar a la sociedad anterior. Y entonces en ese sentido a mí me ha sido muy útil trabajar con una cantidad de conceptos y de trabajos que crearon compañeros también militantes, militantes y que fueron docentes, grandes profesores que hemos tenido en la facultad, como fueron Lito Marín, Juan Carlos Marín, y Inés Izaguirre, ¿no?, compañera que fue muchos años presidenta de APDH, que ha dado testimonio en los juicios y que es una de las compañeras que más ha avanzado en la reconstrucción de las listas de los detenidos desaparecidos, ¿no? Mucho antes de que existiera el RUMTE, mucho antes de que se reabrieran las causas, Inés en un Excel nos enseñaba cómo hacer para cargar los datos en el Excel, y íbamos recolectando información de las organizaciones, de los organismos de derechos humanos, recuperando las militancias, las pertenencias de esos compañeros y cargando en ese Excel que ella muy cuidadosamente tenía y que está ahora en el Instituto Gino Germani a disposición del que quiera utilizarlo. Y ellos planteaban que un concepto que a mí me resulta muy útil para pensar, que es el de territorialidad social. Ellos dicen, dice Lito Marín, que la territorialidad social es un espacio, un tiempo y un lugar donde se desarrollan un conjunto de relaciones sociales, ¿no? Y entonces a partir de ese concepto
está bueno pensar cuál era esa territorialidad social antes del aniquilamiento y pensar cuáles eran las características principales. Y uno podría plantear en ese sentido que esa territorialidad hasta 1974 había sido construida a partir de un proceso de lucha que podríamos... la periodización también es uno de los debates que más nos gusta. Es más de los historiadores, pero los sociólogos también nos gusta intervenir. En todos los debates nos gusta intervenir. Acá la miro a la socióloga que tenemos acá y otra. Y entonces yo voy a partir de la periodización que hacía Inés, que es partir del 55, y pensar que en ese golpe de Estado se produce dos cosas, ¿no? Además de que es muy paradigmático por el bombardeo de la plaza, bueno, por todo lo que ya sabemos que implicó la fusiladora, también porque fue el inicio de un proceso de construcción de autonomía de los sectores populares y de la clase trabajadora en particular, que comenzó con eso que conocemos como la resistencia peronista, ¿no? Y que fue principalmente la resistencia peronista, pero que articuló también otras identidades y otros espacios dentro del movimiento obrero, y que se construyó en base a la ausencia de ese líder, ¿no? Entonces era la lucha por la vuelta de ese líder, pero que podríamos decir el efecto secundario, colateral, el no deseado, es que la ausencia de ese líder obligó al movimiento obrero a replantearse su propia autonomía, a empezar a crear formas alternativas, más creativas, a discutir cuáles eran los proyectos que iban a impulsar, a articular con otros espacios. Y ese proceso que comenzó en el 55 fue avanzando en un proceso de aprendizaje. No podríamos decir que fue avanzando exitosamente en ese proceso de aprendizaje. No es que en el 55 arrancamos desde abajo y fuimos creciendo en organización y tuvimos un éxito tras otro. No sería esa la historia de nuestro movimiento obrero, pero sí podríamos decir que hubo durante muchos años un proceso en el que el movimiento obrero se organizaba, construía determinadas reivindicaciones, disputaba poder desde distintos lugares, y cuando estaba más o menos organizado venían los palos, ¿no? En general esos palos vienen con golpes militares y tenemos ahí toda esa secuencia entre golpes, dictaduras y gobiernos no democráticos, podríamos decir, porque todos con el peronismo proscripto, ¿no? Y entonces podríamos decir que es una historia, uno podría mirar eso y decir es una historia llena de derrotas. Y efectivamente es una historia llena de derrotas. Ahora, esas derrotas dejaban un aprendizaje para ese movimiento popular, que una vez que volvía a encaminar el proceso de construcción y el proceso de lucha, ya no partía del mismo escalón. La derrota, igual que los éxitos, incluso a veces más que los éxitos, nos permite aprender de eso, ¿no? Nos permite darnos cuenta, hacer balance, ver en qué nos equivocamos, ver qué cosas tendríamos que mejorar. Y esa experiencia, ese balance que nosotros decimos políticamente, los que somos militantes, ¿no? El balance y la planificación son fundamentales para los que somos militantes. Ese balance no es otra cosa que la conceptualización de la experiencia, ¿no? Diría el viejo Jean Piaget. Conceptualizar la experiencia, que quiere decir, bueno, pensar eso que pasó, pensar qué es lo que hicimos, pensar qué pudimos, qué no pudimos, y guardarnos esa experiencia para nosotros. Y cuando volvemos a salir a la acción, cuando volvemos a planificar, cuando volvemos a pensar cómo dar la disputa nuevamente, ya partimos con esa experiencia en nuestra mochila. Y frente a una situación similar a la anterior, vamos a tener la experiencia acumulada para decir, no, acordémonos que si no traemos piolín, nos cuesta huevo colgar la bandera. Entonces la próxima traemos el piolín, ¿no? Esa lógica de, bueno, frente a la dificultad yo aprendo y entonces la siguiente estoy fortalecida, duró durante mucho tiempo. Y entonces uno podría pensar que aunque en términos estatales o en términos superestructurales hay democracia, dictadura, ese proceso no solo no es lineal, sino que es más vale elíptico. Y entonces en ese proceso vamos aprendiendo, ¿no?
Y entonces si uno mira las luchas del 55, lo que fue la lucha por la vuelta de Perón, y mira, para llevarlo al otro extremo, los años 60, los ASO, ¿no? El Cordobazo, el Rosariazo, no solo en cantidad, no solo en efectividad, sino cualitativamente superiores esas luchas, ¿no? Con una capacidad de articulación de distintos sectores, con una capacidad de articulación de proyecto político, con una efectividad en la calle a la hora de confrontar con las fuerzas de seguridad. Todo ese proceso no nace de un repollo, no nace de los 2 años anteriores, sino que es ese acumulado que va teniendo el movimiento obrero y el movimiento popular en general en todas estas décadas de lucha. Y que seguramente recogían también experiencias de lucha anteriores al 55, ¿no? Pero nosotros no aprendemos solos, o sea, nosotros aprendemos, pero el poder también aprende, ¿no? Y entonces, cuando a mediados de los 60, lo que va a suceder es que para las necesidades del capital, las necesidades de cambio del modelo de acumulación, el poder, los poderosos, bloque dominante, según el marco teórico que cada uno use, va a darse cuenta que esto que están haciendo no funciona. Que si cada vez que los meten presos, se organizan en la cárcel, se organizan en los penales y salen más fortalecidos, que si los meten presos a distintas organizaciones y lo que hacen es meterlos entre 4 paredes y se organizan, arman la conferencia de prensa, Trelew, ¿no? Van a decir, esto así no nos estaría funcionando, y van a, por primera vez, con el golpe de Onganía, a pensar que es necesario modificar, no solamente frenar al movimiento popular, sino modificarlo de raíz. Por primera vez van a plantearse un golpe de Estado que va a tener un proyecto político de fondo. Y ese proyecto político va a ser la transformación de la identidad. Una transformación que el onganiato va a intentar hacer con las mismas prácticas represivas con las que venían los gobiernos anteriores. Y entonces, frente a esas mismas prácticas, ese movimiento tan fortalecido le va a responder con el Cordobazo. Y entonces yo siempre digo, y ustedes lo deben haber leído, que esa canción de Calle 13 que dice, si quieres cambio verdadero, camina distinto, aprendieron también de eso. Y entonces cuando vinieron la próxima vez en el proceso represivo, ya no hicieron lo mismo, hicieron otra cosa. Una cosa radicalmente distinta, totalmente distinta, y que no buscaba frenar el crecimiento del movimiento popular o su efectividad, sino que tenía como objetivo desarticularlo, aniquilar sus organizaciones. ¿Cómo? Sí, aniquilarlo. Claro. Aniquilarlo, pero aparte, y sobre todo, borrar todo registro de su existencia. No era solamente desarticular las organizaciones, no era solamente encarcelar o asesinar, sino borrar todo registro de eso que había sucedido. Ahora, no es fácil borrar el registro de lo que pasa, porque uno se acuerda igual, uno puede estar callado y no decirlo, pero eso está en cada uno y una de nosotras. Entonces la técnica, la tecnología que utilizan para borrar efectivamente eso va a ser el terror. Y va a ser el terror porque el terror va a romper esa cadena que decíamos antes, esa cadena de aprendizaje, esa cadena de construcción de conciencia de clase, podríamos decir, esa cadena de reconocimiento del par, del otro, del que está conmigo. Eso que hace que nosotros sepamos que ella y yo somos iguales, somos de la misma madera. No importa que ella viva en Ituzaingó y yo acá, no importa que ella se dedique a una cosa y yo a otra, somos de la misma madera porque nos reconocemos como iguales. Romper eso era la forma de desarticular y de borrar el recuerdo de que éramos capaces de hacer eso. ¿Por qué? Porque el terror lo que va a provocar, a diferencia del miedo, el miedo es una reacción que nos alerta sobre un peligro y que entonces es muy útil, nos sirve para correr o para enfrentar ese peligro que se viene. El terror lo que va a hacer es inmovilizarnos. No vamos a saber cómo responder,
no vamos a poder encontrar ninguna acción que nos permita mantenernos a salvo o ninguna acción que nos permita enfrentar eso que está viniendo, porque no vamos a identificar bien de dónde viene, ¿no? Esto que todos escuchamos del delincuente subversivo, ¿no? ¿Quiénes eran esos subversivos? ¿Cómo se identificaba a esos subversivos? Y eso lo van a lograr, por un lado, estableciendo esta ambigüedad sobre el que es perseguido, ¿no? Los subversivos. Bueno, ¿quiénes son los subversivos? Y uno encuentra que hay distintas definiciones, ¿no? Y eran los militantes de organizaciones populares armadas, de organizaciones populares no armadas, eran los que tenían alguna idea, eran los que... Era muy diverso y muy heterogéneo y estaba muy poco definido exactamente quiénes eran esos delincuentes subversivos. Y por otro lado, instigando a la delación, ¿no? Que es diciendo, bueno, nombre, diga usted quiénes son, ¿no? Y entonces, de alguna manera, nosotros en nuestro caso no tenemos muchos casos de delación, por suerte, ¿no? No es que ha sido un pueblo donde tenemos muchos casos de delación, pero la amenaza de la delación hace que uno no sepa con quién está hablando. Y ella, que hasta ayer era mi compañera de banco, y ahora no sé. Y ahora no sé si no le digo algo y ella cree que eso puede entrar en esa ambigüedad del delincuente subversivo y va y me denuncia con la directora, con el jefe de la fábrica o con quien sea. Y entonces de a poco nos va encerrando eso, nos va encerrando para adentro, reducidos a nuestro núcleo más cercano, y va haciendo que ella y yo, que cada uno y una de nosotros, nos vayamos distanciando. Y dejemos de reconocernos como iguales, como pares, como compañeros, que somos diversos, pero que somos parte de un mismo sector. Eso va a ser lo que va a intentar destruir la dictadura, particularmente. Ese va a ser el efecto fundamental de la desaparición forzada y de los campos de concentración en nuestro país. Pero esto tampoco termina ahí, porque una vez terminada la dictadura, la discusión o la forma de imposición de los patrones identitarios del opresor, según Lemkin, de esta nueva identidad, se va a jugar en el modo en que nosotros recordemos. Se va a jugar en el modo en que expliquemos nuestra propia historia, en la capacidad que tengamos o no de recuperar aquellas experiencias para volver a engarzarlas en una cadena que nos permitan utilizarlas para la acción. Ni más ni menos que lo del piolín y la bandera. En la medida en que nosotros no podemos acordarnos de que no tenemos el piolín y que entonces no vamos a poder colgar la bandera, vamos a volver a traer la bandera sin piolín. Estoy diciendo todo esto, seguro la próxima traeré el piolín. Pero más allá del piolín, que por ahí no... Perdón, es mal ejemplo, Pero más allá del piolín y la bandera, esto nos pasa no solamente en esto, sino en cosas mucho más complejas, ¿no? A la hora de construir la unidad, a la hora de pensar la historia, a la hora de pensar la transmisión a las siguientes generaciones, cómo recuperamos esa historia de lucha. Una cosa que no sé si a ustedes les pasa, pero que a mí me ha pasado mucho, es esa sensación de que cada generación del 83 para acá arranca de cero, ¿no? Todos estamos todo el tiempo descubriendo la pólvora, todo el tiempo. Hay una imposibilidad de recuperar las trayectorias y las experiencias de las generaciones anteriores, que ya no son solamente las anteriores al genocidio, las posteriores tampoco. Y cada nueva generación no recupera eso. Uno charla hoy con los chicos, los adultos jóvenes de 20 y pico, 30 años, que nacieron con el kirchnerismo y que irrumpieron en la militancia con ese proceso y no pueden dar cuenta de ninguno de los aprendizajes que hicimos en los 80 o los 90, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las cosas que uno podría pensar como un valor interesante de esta película 1985, que tiene un montón de problemas en términos históricos, pero que nos pone de nuevo la pregunta en, bueno, pasaron cosas en los años 80, existieron los años 80, ¿sí?
y pasaron cosas ahí, ¿no? Esa historización queda cortada, ya no solo en relación a lo que pasó antes de la dictadura o antes del aniquilamiento, sino que se va a repetir generación tras generación, ¿no? Y imposibilitando además sentirnos parte de una comunidad que nos recibe. Estamos todo el tiempo, las generaciones, entrando en una comunidad que parece que empieza con nosotros. No nos recibe una comunidad con una historia, con una experiencia con la que podemos pelearnos o en la que podemos tomar como legado para continuar. Estamos todo el tiempo creando la nueva comunidad sin historia anterior. Y eso es parte de lo que garantiza, en todo caso, esa transformación identitaria que se propone el genocidio. Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo discutir el negacionismo, y con esto ya cierro, o qué pasa con estos discursos de odio, en realidad, y yo les decía, preguntémonos qué es lo que estamos intentando recordar. Capaz que más que estar centrados en recordar solamente lo que pasó entre el 75 y el 83, podamos preguntarnos cómo hacemos para recuperar esa historia anterior, esas experiencias anteriores y todas las experiencias posteriores, teniendo en cuenta que los objetivos o que el blanco del genocidio no eran estos compañeros, sino que son los pibes de 20 hoy. El objetivo del genocidio éramos nosotros, los 90, despolitizados, y son los que hoy van y votan a Milei, ¿no? Y entonces recordar y volver a poner esto en cuestión, volver a discutir esto, tiene sentido, porque seguimos hoy con los problemas de aquel proceso de aniquilamiento, seguimos hoy padeciendo esas consecuencias y seguimos hoy teniendo que dar esa discusión. No por un pasado, sino por un presente, por la capacidad de construir un presente para nosotros y para ellos también, ¿no? Bien, yo si les parece, abriría acá, dejaría, ¿no? En este punto, hice como un vuelo rasante y arranquemos el intercambio. No sé, Sol, ¿vos qué opinas? Sí. Y voy a dejar este aparato. Sí, una Nico, cuestión. ¿puedo pedirte algo? ¿Puedo pedirte algo? Sí. Porque en esto del violín y de la bandera nosotros tenemos un ejemplo contundente que no es tampoco tan lejano, sí, pero que tiene que ver con el 2001. ¿Te acordás cuando el Toba cuenta cómo salvó a Martín Gali? Perdón. Okay. Okay. ¿Cómo el Toba cuenta cómo salvó a Martín Gali en la represión del 2001? Contá la anécdota, por favor. Sí. Por Facebook dicen que a veces no escuchan con el micrófono. Porque, perdón, pero si quieres se lo pasamos a Mingo. Sí. ¿Está prendido? Sí. Párate, Mingo. Acércate, Mingo. Porque es un ejemplo que no podemos dejar pasar, ¿vale? Que... ¿Me siento ahí? Sí. Ya nos conocemos con ella, pero bueno. Primero respondo a la pregunta. Yo soy Mingo, de Memoria Palermo. A Soledad la conocimos en el 2013 y después, sin saber quién era el tío, lo conocí al Toba 2000 y algo, por una amiga en común, una vecina. El Toba es un personaje, hay una película. La dignidad de los nades. La dignidad de los nadies. La hizo Pino Solana. Yo no lo conocí por la película, sino después. Y resultó el Toba que era tío de ella. Entonces le pregunto en un asado, ¿y cómo hiciste? Porque el Toba en el 2001, en la represión de los muertos en Plaza de Mayo de Mar, me quedó que salvan a un muchacho que recibió un tiro por acá, no sé dónde era. Entonces cuando lo conozco al Toba y conocía la historia, ¿cómo hiciste? Bingo, es fácil. Nosotros estamos acostumbrados a la resistencia, lo demás, cuando iba a una marcha, lo demás, por la duda, llevar pañuelo y una virome, una big. El que no sabe era para tapar, si venía un cohetazo, vos con un pañuelo y una big lo parás en la hemorragia y no te morís enseguida. Es muy elemental, muy rudimentario por la resistencia, pero son códigos que haber aprendido
con Dardo Cabo, con Trudma, con toda la gente que era mayor que yo, oficio de la calle, por así decirlo. Así fue, lo conocí en Toba, que no, fácil, mismo, así, vos que tenés 70, ahora tengo 60, bueno, ¿qué hacíamos cuando íbamos a una marcha? Llevamos un pañuelo y yo te va con un pañuelo, una lapicera, una tía y le sabés la vida. A este muchacho que fue para mí un resucitado, como diría, el desaparecido, como parecido, ¿no? Esto es acotación, después hablo, si querés, Sí, más de esto. fácil para ustedes, porque nosotros que en ese momento teníamos 20, Bueno, si lo hubiéramos tenido ahí no teníamos ni idea, ¿no? esto es la aclaración que me pregunta ella, después seguimos más. Claro, pero el ejemplo valioso por lo que decía Maile de esa ruptura de la memoria, ¿no? De lo que necesitamos reconstruir. Coincido en todo lo que dice ella. Yo hago una pequeña observación de lo elíptico de la resistencia, además. Cuando yo conocí el espiral ascendente abarcativo telar de Jardín, creo que se conjuga con los territorios. Así empecé yo a reconstruir en 2010 la historia con Pepe, nuestra historia, uniendo, por eso no digo lo elíptico, digo el espiral ascendente abarcativo antropólogo telar de un jesuita que estuvo pedido en el Vaticano, después para seguir, pero creo que es, si vos conociste la historia de telar de Jardín, completa lo elíptico, que es más abierto, abarcativo y ascendente. Y aparte Marechal dice, del espiral se sale por arriba. Y la otra pregunta, la otra cuestión es, después del Cordobazo, los franceses, después de Argelia, con los americanos, se van juntando y aprenden, entre comillas, a aplicar la doctrina de seguridad nacional, el consenso de Washington, y hace una fusión de dos escuelas, la Escuela de las Américas en Panamá con la francesa, los paraguayistas. Y acá hubo 14 asesores franceses en el Ministerio de Guerra, asesorando a la Guindegui, y en el 74, cuando el operativo Dorrego, hay un compañero que lo dice, golpe, el que se viene en 74 a Guindegui se lo dice el operativo Dorrego. Ya estaban preparando el genocidio nuevo y moderno. Bueno, eso quería decir. Sí. Yo quiero decir algunas preguntas. No, pero hablo fuerte de la cabeza. ¿Sí? Vos decías esto de cómo uno aprende. Y bueno, y nombramos el cordobazo. Y se me ocurrió que ellos aprendieron más rápido que nosotros, o mejor, o no sé cómo definirlo, pero ¿qué es lo que pasó que, por ejemplo, en Córdoba, actualmente, el cordobazo está completamente borrado y además la política cordobesa es lamentable? Justamente hoy hablaba con una amiga cordobesa que me llamó y me decía, ¿dónde quedó el cordobazo? Me decía, ¿no? Porque esto dice, bueno, incluso desde lo cultural, no solamente lo político, sino desde lo cultural, dice, Córdoba era un emblema de lo cultural, dice, más que Buenos Aires, y mirá lo que es ahora. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, que no te la voy a responder, Sí, obvio, ¿no? Pero si yo tuviera esa respuesta, ¿sabes qué? Pero, bueno, ¿qué pasó? Que nos derrotaron, digamos, ¿no? Primero, ¿no? Que esa cadena de aprendizaje efectivamente en nosotros se rompió y en ellos no, en algún punto podríamos pensar, ¿no? Que esa derrota nos pesa y que durante mucho tiempo no pudimos hacer ese balance, ¿no? Decíamos antes que este proceso de lucha, represión, etcétera, implicaba una conceptualización, ¿no? No es que si uno puede equivocarse siempre y chocarse siempre contra la misma pared hasta que en determinado momento uno dice, puta, esto es una pared y si yo sigo corriendo hasta ahí, hasta que uno no logra conceptualizar esa experiencia no necesariamente se transforma en aprendizaje, ¿no? Ni nos ayuda en todo caso
a pensar nuevas estrategias para la acción. Y nosotros sufrimos una derrota tremenda porque fue una derrota no solamente de nuestra capacidad organizativa o material, sino eso también es muy interesante de Lito Marín, que dice, están las armas materiales y están las armas morales, que es la posibilidad, es la capacidad de creer que es posible. Aún cuando no tenemos ninguna organización, cuando estamos destruidos, cuando en el peor momento de la derrota, saber que nosotros podemos volver a pararnos es fundamental para empezar a construir esas herramientas, ¿no? Uno podría pensar, para ser un poco optimistas, que la posibilidad de reapertura de los juicios en 2006 es porque esa experiencia del juicio de las juntas está. Después vino la impunidad, ¿no? Esto a mí siempre me llama la atención, ¿no? Alfonsín quería lo que se logró en el 86, ¿no? 86-87, que era juzgar solamente a los responsables principales, que después diéramos vuelta a la página, que... Ahora, todo eso que pasó en el medio, el juicio a las juntas, la lucha contra la impunidad, la apertura de las causas, el juicio a Camps, los organismos, los sobrevivientes llevando las denuncias, todo eso quedó. Y entonces, incluso en el peor momento de impunidad, nosotros sabíamos que era posible juzgar a los milicos. Y buscamos la vuelta en el exterior, y buscamos la vuelta acá, porque había algo de esa experiencia que nos había quedado, y había un convencimiento de que era posible. Cosa que por ahí a otros pueblos, hermanos de nuestra región, no les pasó del mismo modo, y les ha costado mucho más tiempo enfocar en la disputa por el juicio y castigo. Pero además de todo esto, yo creo que nosotros estamos bastante jodidos también por otra cuestión, que es cómo se construyen esas relaciones de paridad y cómo logramos construir esa fuerza moral y material que nos llevó al Cordobazo. Y ese era otro país, era otro modelo de producción, era otro modelo, y no por ser economicista, sino porque el modo de reproducción, de producción hegemónico, nos marca un modo de organización social, que estaba en aquel momento, con la lógica de la sustitución de importaciones, organizado alrededor de la fábrica, ¿no? Y entonces esa organización era la fábrica, y alrededor se montaban los barrios obreros, y en ese barrio obrero había además comercios donde los trabajadores compraban, y estaba la escuela donde iban los hijos de los trabajadores, y estaba la salita donde se atendían los hijos de los trabajadores, y eso eran décadas y décadas y décadas. Y uno trabajaba en la misma línea de producción todos los días, con los mismos compañeros de trabajo, y los domingos, los sábados y los domingos se encontraba o en la iglesia, o en el barrio, o en la canchita de fútbol, y se ayudaban entre los vecinos a construir la casa, a ampliar, o a construir la casa del hijo que se casaba, y que entonces se estaba armando la casa un poco más para allá. Y eso iba construyendo esa territorialidad, ¿no? Y ese entramado que se tejía ahí, y que se tejía en unos tiempos lentos, pausados, en tiempos que no eran, que eran tiempos predecibles, ¿no? Mi abuelo trabajaba en una fábrica metalúrgica. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lío? No. Pensé que estaba pisando Mi abuelo trabajaba en una fábrica metalúrgica. Y durante, 40 años se levantó todos los días exactamente a la misma hora y fue todos los días a trabajar a la fábrica y tomaba el mate en su mate, en un mate de calabacita, con un coso de plata ahí, y mi abuela le pelaba la mandarina porque no le gustaba el olor a mandarina en la mano, y era antes del pañuelo verde, toda la situación. Y el tipo iba todos los días durante décadas. Y él sabía, y no importa si después cambiaba algo, pero él en su cabeza funcionaba diciendo, dentro de 15 años yo me voy a levantar a esta hora y voy a ir.
Y uno le dice estas cosas a los pibes jóvenes y te miran con cara de que en vole me pego un tiro antes de hacer lo mismo durante 50 años y sin embargo, y puede ser que se me embole, sin embargo esa previsibilidad de que en 15 años él iba a estar haciendo lo mismo, viviendo en la misma casa, que cuando mi viejo tuviera edad para laburar iba a poder entrar a la fábrica, ¿no? Independientemente de que después el tipo se le ocurrió ser maestro, pero no importa, mi abuelo vivía con otros tiempos. Eso se transformó con el cambio de modelo de acumulación, ¿no? Eso es lo que buscaba el genocidio, ¿no? Poder, esa instalación de este nuevo modelo de acumulación no era posible en esa territorialidad. En ese espacio social que vivía alrededor de esa fábrica, no se hubiera bancado el 25% de desocupados que tuvimos a mediados de los 90. Para lograr que nos bancáramos el 25% de desocupados y que en vez de organizarnos los muchos que estábamos desocupados o precarizados contra los pocos que se estaban enriqueciendo con el neoliberalismo, tuvieron que construir la idea del por algo será que se lo llevaron, por algo será que no tiene laburo. Acá el que no labura es porque no quiere, porque es un vago, un planero, un choriplanero y todas las derivaciones. Hoy los tiempos, las relaciones, los modos son otros. Hoy no tenemos el mismo, nadie de nosotros, ninguno puede decir que tener el mismo laburo por 5 años, te diría, ¿no? O incluso menos a veces. Ninguno, y los que tienen tienen horarios rotativos, y no siempre estás con los mismos, y nos mudamos mucho más de lo que nos mudábamos antes. Antes esa casa se heredaba y los hijos vivían en la casa que era el mismo barrio donde uno había nacido, donde se moría. Eso no pasa más. Entonces los modos de construir paridad, de poder reconocernos, de poder mirarnos a los ojos y encontrar en el otro a uno que es distinto, pero que es un par, que es parte de un nosotros colectivo, está cambiado. Y entonces nosotros, probablemente no seamos nosotros los que resolvamos eso, porque serán las nuevas generaciones los que tengan que resolver su propio modo de construir esa paridad. Pero nuestra tarea sí podrá ser, en todo caso, poder recuperar esa experiencia de todos estos años ya pasados, para que esa generación tenga nuestra experiencia, la de las distintas generaciones que estamos hoy acá, como herramientas para pensar cómo se construye el nosotros en este mundo hoy, que es tan distinto al que fue durante 40, 50 o 60 años, ¿no? Marta y Poppy. No, quería decir algo. No, si yo uso esto, lo usan todos. Bueno. Claro. Sí, acá tenemos un rollo. Ahí está. No, igual, en todo esto, creo que también tuvo que ver mucho y muchísimo, y fue muy importante, las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo. Y también, como esto que vos comenzaste, este del aniquilamiento, que fue hasta el producto, hasta el nacimiento de los niños, de darlos a otros hogares y a veces de desaparecerlos para que no fueran como nosotros, digamos, o como sus padres, ¿no? Sí. Creo que esas cuestiones están jugadas. Y Para algo el terror, que yo admiro y que me pregunto hoy todavía, la creatividad de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas, que este sábado pasado en Tecnópolis recordaron el Día de la Identidad, 45 años, y bueno, a veces quisiera poder que tuviéramos esa creatividad para transitar este tiempo tan difícil. Eso es un poco lo que quería comentar con todos. Claro, cuidado, no tiremos más. No llega.
Bueno, primero quería decirte, voy a sentar acá. Bueno, primero quería decirte, primero quería decirte, Malena, que me resultó muy interesante el recorrido que hiciste. En primer lugar, rescato lo imprevisible, cuando vos caracterizás este momento como imprevisible. En segundo lugar, el modo que tenés de problematizar un tema tan complejo y los interrogantes que planteás. Por otro lado, esto que vos decís respecto a la derrota, por un lado, y por otro lado, junto a la derrota, los logros, las tensiones permanentes que se han dado en el campo popular. Un ejemplo de esto es un volver a vivir para mí, ¿no? Se pasaban imágenes a partir de la intervención de ustedes. Un momento de esto es, por ejemplo, durante el terrorismo de Estado funcionaron las juventudes políticas. Funcionó la interpartidariedad de la cultura, digamos. Yo fui representante de mi partido en esa época, directo, del medio cultural. También vos referís como proceso tan complejo el cambio de los sujetos sociales. Es decir, incluís a la clase obrera. Y seguramente, imagino, como buena investigadora, que también incluís a los partidos políticos tradicionales, a los modos tradicionales de hacer política. Entonces, que cambiaron de un modo que nos deja a nosotros en un estado de imprevisibilidad de lo que va a pasar. Entonces, todo esto es para contarles, para hacerte una pregunta en relación a algo que yo participé en la semana anterior de reuniones, de encuentros en la casa de un hijo mío, que estoy difícil. No, porque estaba pagando. ¿No funcionaba? Ahora se ha desenchufado. Sí, bueno, no se perdieron mucho, en todo caso. ¿Se escuchó? Sí. Ah, bueno, porque en todo caso No, pero es para es una síntesis. por Facebook. Bueno, lo que les quería comentar es que participé desde hace varios años en reuniones políticas en la casa de un hijo mío, que me incluye. Una de ellas fue hace 4 o 5 días y puntualmente este fue el tema. Un joven referente de Les Pibes, que es una organización. ¿La conocés? Yo no sabía que existía. Les Pibes, el referente, 22 años podía tener. Brillante. Entonces, yo le hacía estas preguntas respecto a la película. Voy a abordar el tema de la película ya que lo mencionaste. Entonces, él me dice, frente a mi estupor, porque giré, yo tuve que girar, bueno, sigo girando con la política en estas décadas. Entonces, él dice textualmente, me dice, no la quiero ver, porque me va a gustar mucho, me dice. Entonces, porque es una película hollywoodense, y la describe. El término es hollywoodense, seguramente termina, dice, con que el héroe es Estracera. Y yo digo, sí, así termina. Yo había ver esa película con toda con mi familia, los novios, bueno, tengo una colección, los novios, toda la colección, que hago así, miro para atrás, yo dice para estar tan numerosa, ¿no? Y decían lo mismo, y muchos decían lo mismo, y quedaron impactados, sobre todo con el testimonio de Calvo. Entonces,
También hoy hubo un análisis de Claudia Fell, que la debes de conocer, yo conozco muchísimo su historia, su familia, ella, que tiene puntos en común con la intervención que vos hiciste, que salió hoy en página 12, ¿no? Sí. Esos son temas que vos tomaste. Entonces, lo que yo te quiero preguntar, ¿cómo se producen estas tensiones al interior de estos jóvenes? Por ejemplo, yo, por Memoria Palermo, me entrevisté con un grupo ahora un mes de una escuela nuestra. Tenían un conocimiento muy interesante, tenían un conocimiento muy exhaustivo de lo que había sido el terrorismo de Estado, pero se sintieron sorprendidos cuando yo les fui contando en esa línea de que había una resistencia durante el terrorismo de Estado. Y eso ellos lo desconocían. Se quedaron hasta sorprendidos de detalles que yo les relataba de lo que había ocurrido. Entonces, lo que quería preguntarte es cómo vemos, o podemos conversar entre todos, porque preocupa Memoria Palermo. A Silvia Javí, por ejemplo, que bueno, pues hiciste una intervención hoy en relación. ¿Qué es lo que está pasando en relación a ese sector de la juventud y el tema memoria? Un poco lo mencionaste. ¿Cómo se articula esto? ¿Cuál es eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Re tranqui. Yo me lo pregunto. No, Yo también me lo pregunto. Yo lo que... ¿Qué está pasando? Sí, yo creo que efectivamente... a ver, cuando nosotros decimos que hay un intento de borrar el registro, ¿no? Es un borramiento que no borra todo, porque nosotros sabemos que hubo un tiempo anterior, digamos. Entonces, en realidad, el borramiento tiene que ver con el modo de explicar ese tiempo anterior, que va a explicarlo de un modo distinto, o que problematice menos, o encapsulado en el pasado, o que va a retomar algunas cosas que son elementos de la realidad, porque no es que las representaciones o que el sentido común se construye de una mentira totalmente abstracta. Si yo les digo a los pibes de 20 años, los campos de concentración los armaron los marcianos que vinieron, no me van a creer, digamos, porque son jóvenes, pero no boludos. Entonces, hay una lógica que es que tienen que tener un arraigo en la realidad. Les voy a poner un caso más complejo. Cuando desapareció Santiago Maldonado, primero que tuvimos como una primera reacción, que es la reacción, yo le digo la reacción resorte, ¿no? Que hemos construido en estos 40 años, casi 50 de democracia, que es en el 2001 el estado de sitio, todos a la calle, el 2x1, todos a la calle, Santiago Maldonado desaparece, no, desaparecidos en este país ¿no? Después se fue construyendo y se fue complejizando esa discusión, y que si lo habían visto en tal lugar, que si lo habían visto en tal otro, y bueno, y ves las marchas cada vez éramos menos. Ahora, sale Patricia Bullrich, que era ministra de Seguridad en ese momento, y empieza a hablar de la RAM y y eso no prendió en ese momento. Y no se constituyó como parte del sentido común, porque pensar la lógica de una organización guerrillera mapuche, que no era algo real, que era posible de imaginarse en ese momento histórico. Tiene que construirse en base a algo que uno pueda identificar en la realidad, si no, no hay manera. Y entonces hay una lógica que tiene que ver con la invisibilización o la resignificación de determinados procesos. Y en esto voy a lo que decían las dos, ¿no? En esto de cuáles eran las resistencias a la dictadura. Efectivamente, hubo una creatividad de madres y abuelas
que se montó sobre una experiencia construida durante muchas décadas de lucha por la liberación de los presos, de organizaciones, de distintas organizaciones, de comisiones de familiares, de organismos de derechos humanos preexistentes a la dictadura, que tenían, la liga donde yo milito es de 1937, por ejemplo, ¿no? En ese aprendizaje, la primera organización de afectados fue la de familiares, se funda en la liga. Entonces hay una creatividad del nuevo momento, pero que se monta sobre unos cimientos construidos durante muchas décadas, de abogados y militantes que hacía muchos años que estaban buscándole la forma a la liberación de los presos, a encontrar esa pequeña grieta en el sistema para liberarlos, en la solidaridad internacional, en una cantidad de cosas, que es lo que después nos va a permitir ir a los tribunales internacionales, al CELCID por el derecho a la verdad, a la CID. Son aprendizajes que estaban construidos previamente y este movimiento creativo se funda sobre eso, no sobre la nada, ¿no? Y después eso va a pasar de generación en generación, y en el 95 se crea Hijos, que nuevamente logra una propuesta renovada, creativa, para la lucha contra la impunidad, que se monta en esas experiencias de madres y abuelas también, ¿no? En esa creatividad, incluso desde el nombre, ¿no? Nombrándose como hijos, mientras que estaban las madres, estaban las abuelas y estaban los hijos, y que, como siempre les digo a los que son militantes de Hijos, yo aprendí que era más efectivo que el volante a 2 columnas largo que no leía nadie, una bombita de carnaval y un pote de témpera era una mejor forma de hacer política en los 90 que el volante a 2 columnas. Esa creatividad que tuvieron los Hijos, que nos dieron a nuestra generación y nos despertaron y nos dijeron: déjense de joder, de tratar de repetir lo que hacían las generaciones del 60 y del 70. Yo militaba en el Partido Comunista, mi generación anterior en el partido eran compañeros que me llevaban 30 años, porque las otras generaciones no estaban más. No se retire. Que me llevaban 30 años a mí, quiero decir que mi generación inmediatamente anterior, las dos anteriores a mí, no estaban militando. Y entonces venían los compañeros que tenían 30 años más que yo y me decían: hay que armar un cuerpo de delegados, y el estudiante universitario no funcionaba igual que el de los 60. Y de repente llegan los Hijos y dicen: ningún cuerpo de delegados, una bombita de carnaval y un pote de témpera, flaca. Y eso era mucho más efectivo, ¿no? Por eso insisto con que son las nuevas generaciones las que tienen que encontrar el modo particular de constituirse en actores políticos hoy, ¿no? Y en esa invisibilización que decíamos antes, esa resignificación, efectivamente hay un montón de resistencias a la dictadura, del movimiento cultural, de las murgas, de los partidos políticos, de un montón de organizaciones revolucionarias que no habían optado por la lucha armada en ese momento porque no consideraban que fuera el momento, ¿no? Que están invisibilizados. Incluso cuando uno piensa por qué la dictadura terminó así en Argentina y no como en Chile y bla, 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 lo primero que pensamos es Malvinas. No pensamos ni en el movimiento de derechos humanos, no pensamos en la huelga del 82 que venía de un proceso de lucha del movimiento obrero de unos cuantos años para atrás. Solamente pensamos en Malvinas. Y hay mucho de esfuerzo puesto también en esa resignificación. Si nosotros pensamos que es Malvinas, la dictadura terminó solamente porque se mandaron una cagada. Si nosotros, además de Malvinas, incorporamos la lucha del movimiento obrero, la lucha del movimiento estudiantil, el movimiento cultural, los organismos de derechos humanos, la dictadura se cayó también porque pudimos resistir a la dictadura. Y eso es un aprendizaje que nos está negado, ¿no? Eso efectivamente es así y está en disputa. No es que no existe más, está en disputa, nosotros lo estamos diciendo acá, está en algún lado,
y queda, ¿no? Y hay aprendizajes que quedan. A veces hay modos de reacción del movimiento popular. Esto que les decía del resorte, ¿no? Yo no sé si todos los que cuando decretaron el estado de sitio en el 2001 o el 2x1 dijeron, no, esto de nuevo. Es un resorte. Hay algo que nos dispara y que es una especie de mojón que se constituyó en un piso. Ahora, en la medida en que no nos... Sí. Incluso el resorte funciona como en la novedad. Yo recuerdo el 2001 y recuerdo que tenía un montón de amigos que no militaban. Y que el resorte incluyó incluso a los que no militaban. Exacto, fue como esto, no, hasta acá, ¿no? Esas imágenes que no eran hijas de desaparecidos, ¿no? Que no militaban ni política ni en derechos humanos, que sin embargo dijeron hasta acá y fueron a la plaza. Bueno, uno de ellos fue Martín, que a partir de ahí se convierte en un gran militante. Y bueno, que tuvimos la oportunidad de conocer. Bueno, me voy a sentar allá. Pero lo que quiero para cerrar, ¿no? Ahora, si el resorte no puede ser conceptualizado, si no podemos pensar que entre las cosas por las que decimos el estado de sitio es el límite, o sea, teníamos más del 25% desocupados, el corralito y nosotros con la cacerola, ¿no? El momento de salida es el estado de sitio. Si nosotros no somos capaces de identificar qué es lo que genera ese resorte, no lo hacemos consciente, no lo podemos conversar, no podemos apropiarnos de eso, no necesariamente vamos a poder aprovecharlo para la acción planificada, organizada y pensada por nosotros mismos. Va a seguir funcionando como un resorte, con suerte y viento a favor que siga funcionando, pero no vamos a poder aprender nosotros para nuestro propio campo de ese resorte. Necesitamos conceptualizarlo, necesitamos saber que ese es nuestro límite, digamos, ¿no? Ori, vos querías decir. Yo les quería contar el momento en que decidí, digamos, pensar el tema de la dictadura. Yo nací en el 94, entonces por supuesto no la viví. No soy hija de desaparecidos, si bien mis padres son de la generación, o sea, hoy tienen 67, 68 años, entonces podría, yo no porque no habría nacido, pero mi hermano tiene hoy 40 años, así que podría haber sido el caso de él, pero yo siempre fui consciente de lo que había sido la dictadura en Argentina, pero una cosa es saberlo desde un punto de vista histórico o intelectual y otra cosa es sentirse involucrado y sentir que, y con involucrado me refiero a sentir que uno tiene que hacer algo al respecto, incluso teniendo 28 años. Y ese switch, o sea, ese clic que tuve fue parte gracias a Malena y gracias a... Yo fui alumna de Malena, hice las 2 materias de la cátedra Feyerstein y en esa materia, además de que era mucha información que bueno, como vieron, como explica, así son las clases también, Daniel Feyerstein lo mismo y todos los docentes, pero lo que a mí me cambió totalmente la perspectiva fue el día en que invitaron a ex detenidos desaparecidos, que fueron en 2 ocasiones distintas. Una vez fue La Turca, se llamaba, y no me acuerdo, Carlos, ¿puede ser? Carlos Loza y Andrea Benítez. Carlos Loza. No había asociado, creo que... Ok. Y la otra vuelta había sido con Graciela D'Aleo. Y bueno, voy a intentar contar la historia rápido y sin llorar porque me cuesta. El otro día se la conté a mi papá y se largó a llorar, entonces dije, bueno, esta historia emociona a todo el mundo. Que es de La Turca, que ella nos contó, bueno, vinieron y uno podría pensar que lo que te va a emocionar va a ser que te cuenten cómo los torturaron, los violaron, o sea, que pueden ser esos detalles más macabros que te van a movilizar, y sin embargo lo que ella contó no tuvo nada que ver con eso, o sí, pero ella explicó cuando estaban en La Leonera, que estaban con el tabique, con los ojos vendados, con imposibilidad total de hablar, estaba prohibido, y que estaban todos pegados los unos con los otros, pero que no sabían quién era el compañero al lado o la compañera al lado,
Entonces, no sé si lo estoy contando bien, vos corregime porque esto fue en el 2018, y que ella explicó que cuando, por supuesto, les habían retirado los nombres, o sea que los llamaban con letras, números, y que se sabía que en general cuando llamaban a algún compañero los militares, probablemente no lo iban a ver nunca más. Entonces lo que se empezó a hacer es que cuando llamaban a algún compañero se paraba y decía su nombre y su organización, y ella dice, que lo contó así, ella dice que era como si les dejara un pedacito de su corazón a todos los compañeros con la esperanza de que si alguno salía vivo podía decir, bueno, estuve con tal, tal y tal. Y ella cuenta eso y dice, bueno, y yo vengo acá como si estuviera en la Leonera y les cuento esto a ustedes éramos nosotros, los alumnos, y les estoy dejando un pedacito de mi corazón con el de todos los compañeros para que ustedes puedan ir y contar esta misma historia. Bueno, en fin, cierro. Y ese fue el momento donde yo pasé de socióloga a, dije, yo tengo una misión. Bueno, un poco humilde lo mío, ¿no? Pero escribí una tesis al respecto, así que algo hice. Pero a lo que veo es que me sentí involucrada. Pasé de ser, porque al haber nacido en los 90 y no tener, si bien mis padres fueron militantes y tuvieron situaciones muy peligrosas, vivían en San Luis en aquella época, no les pasó nada. Entonces yo no puedo decir, bueno, yo sé de lo que hablo, no. Mi mamá tuvo mi hermano sin problema, no, o sea, no hubo ningún hecho familiar que me involucre directamente. Pero cuando la turca nos lo pidió, ahí yo dije, bueno, que si me lo pide la turca. Y yo creo, bueno, para volver a este tema de las nuevas generaciones, para mí la memoria está muy bien que se enseñe en los colegios, en la facultad, que se explique históricamente, sociológicamente, pero también hay que involucrar a los jóvenes porque yo misma no me involucraba por una cuestión de... Me da miedo meterme en donde no sé. O sea, de hecho, el otro día fuimos justamente con Male al juicio contra Mario Sandoval y yo sentía un poco que, bueno, estaban familiares, personas que tienen algo que ver con ese juicio y yo nuevamente vuelvo a mi estado donde digo, yo no estoy involucrada emocionalmente con esto solamente desde un punto de vista militante o ideológico. Y ahí me acuerdo de la turca cada vez. Digo, no, pero yo estoy acá por algo. Y bueno, eso es que hay que involucrar a la jóvenes. Oriana, voy a tomar un minuto de la charla para agradecerte. Y pensaba mientras la escuchaba, ¿no? Primero como romper esto de esto no sé, no formo parte, ¿no? Pero fundamentalmente, como hija de desaparecidos, me acabas de regalar un momento reparador. Porque durante muchos años, mientras Si no hay justicia hay escrache, y esto panfleteábamos e íbamos y denunciábamos y atravesábamos el terror y rompíamos el terror señalando a ese genocida en su casa, en el barrio, ¿no? Contándole a sus vecinos, me recorría profundamente un sentimiento de resentimiento con la sociedad. Y creo que este lado, ese sentimiento de resentimiento, también en algún parte me aislaba, moviéndome obviamente en los colectivos en donde era reconocida, en donde mi identidad no era discriminada, en donde no tenía que tolerar el mote de delincuentes subversivos para mi madre y mi padre. Entonces lo que me acabas de regalar, esa capacidad de conectar, ¿no? con mi herida y con la que deseamos que sea de todos y todas, porque deseamos que esa sensibilidad y ese compromiso con el otro, en tanto humano, se reproduzca en todas las generaciones, desde nosotros hacia adelante. Me acabas de regalar una profunda reconciliación, ¿no? Y la esperanza que yo ya conozco y sé, porque ese resentimiento lo pude ir elaborando y superando, pero verte con 28 años, quedarte con un pedacito del corazón de la turca y hoy traerlo acá, y hoy hacerme parte y sentirme par tuya, ¿no? Desde el otro lugar, ¿no? Desde poder vencer ese resentimiento, porque a mí sí me pasó
y a vos también te pasó, y a todos y todas nos pasó. Es maravilloso. Así que muchísimas Porque ella gracias. se siente compañera. Compañera. Nada más y nada menos. Y cuando se entere la turca. Sí, pienso en ellos. Y nos va a poder ver, además. Ahí le mandé, ¿no? Está en España. Bueno, ay, Pepe. ¿Pepe por qué? No. ¿Una pregunta? ¿O ya estamos en tiempo? Para el cierre. Para el cierre. ¿Cerramos? Qué difícil. Una preguntita Yo creo que antes. da para más todavía. Una curiosidad. ¿En Facebook? Sí. Una curiosidad, es una cosa medio tonta, ¿no? ¿Qué hacían con la bombita de agua y la témpera? Me quedé con la curiosidad. Estábamos con mucho esfuerzo a invocarle al departamento del genocidio. Claro. Y en rojo. Yo doy fe en Simbrón, la casa de Galtieri. Claro. Tiene la ladrillo a la vista, la calle Simbrón, el devoto. Marca que hay un genocida ahí. Ajá. Y el famoso 300 metros un genocida, 100 metros un genocida, 50 metros un genocida. Sí, sí, eso lo hicimos una vez. Justamente para empezar a reparar, el sentido de reparar el tejido social, de que el vecino supiera. Sí, que el vecino supiera que convivía con un genocida. Y que incluir, ¿no? Pienso. Sí, de hecho era un proceso interesante porque se preparaba mucho tiempo antes, ellos iban a los barrios y hablaban con el negocio del barrio y entonces ya el señor ese mayor que iba a comprar ya no lo miraban igual, ¿no? Ya no era un pobre viejito, sino que era un genocida suelto. Y ¿Qué entonces, empezó eso? ¿Qué año empezó? 95 formalmente se crea hijos y esa era como la característica principal de la política contra la impunidad. Claro, en plena reelección. Digamos, mientras votábamos voto licuadora. Nos horrorizamos, pero el conservadurismo, 10 años. Exacto. Gozó de buena salud. Así que Gozó de buena yo salud, no me exacto. espanto tanto. No, tal cual. No me espanto. Pero bueno, es eso, ¿no? También estaba eso, elegimos a Menem por el voto licuadora y al mismo tiempo había un cierto acuerdo, ese acuerdo de que eso estaba mal y que Indulto. habían sido los indultos y habíamos intentado resistirlo y había, ¿no? En el 95 gana Menem por segunda vez y en el 96 hicimos esa marcha extraordinaria con todos los partidos políticos, desde la Unión Cívica Radical hasta todo, digamos, excepto la UCD, excepto la derecha declarada, a los 20 años del golpe, con ese espacio plural, diverso de partidos, sindicatos, organismos, ¿no? Que era Memoria, Verdad y Justicia cuando se fundó. Entonces, bueno, ¿no? Eso en 96 fue. Todo eso sucede al mismo tiempo también, ¿no? Y estuvo, a mí siempre me llama la atención, ¿no? También en esto de la creatividad de las madres o de la capacidad que tuvieron las madres, y en esto destaco particularmente a Eve Bonafini en los 90, de recuperar la militancia de sus hijos, pudiendo pensarla en ese presente en el que estaban, ¿no? Recuperarla de los 70, ¿no? Y yo recuerdo mucho esos 90 que eran muy desesperanzadores por un lado, pero esos jueves en la Plaza de Mayo, Eve tenía un megáfono donde los mineros de Río Turbio, los de la fábrica no sé cuánto, los de Entel que resistían la privatización, todos teníamos una voz ahí para poder hacer nuestro reclamo. Y yo siempre digo lo mismo, pero yo militaba en el movimiento estudiantil en ese momento y en un barrio, y la sensación era que estábamos solos, que no había nadie alrededor, hasta que un día me encontré en un aula de Marcelo T. de Alvear en la facultad con Nicolás Iñigo Carrera, otro gran intelectual y militante, que hizo una línea de tiempo y empezó a marcar todas las luchas parciales que estaban al lado mío, y yo no las veía. El único lugar en el que nos encontrábamos todos era la Marcha de la Resistencia y el 24 de marzo. Y ahí, de nuevo, no estábamos solos.
Y eso también fue la resistencia, fueron las madres, fue Eve en particular y la asociación que cumplió un rol fundamental en los 90. Sí. Y yo quería, ya que la mencionaste a Eve, quería rescatar dos cosas de ella. En el año 82, 81, la conocí en la Interpartidaria de la Cultura. Funcionábamos en la Asociación de Actores, cada uno de nosotros representábamos un partido, estaban todos, estaba hasta el vibrando. Ay, Dios mío. Perdón, por eso, perdón. Comprende la palabra. Ahí la conocí. Llegó ella, todos, Carela por el peronismo, todos. Llegó ella, no sé cómo hizo, pero transformó la reunión, le dio una calidad, una fuerza, que estábamos todos así. Y eso por un lado. Por otro lado, hace más o menos, creo que un mes y medio o dos, tuve una conversación personal conmigo. Entonces, que fue así. Yo estaba con un hijo mío y dice, mamá, Eve quiere hablar con vos. Dice así, buenas tardes, señora. La quiero felicitar por el hijo que tiene. Digo, sí. Digo yo, sí, es un militante. No por eso. Porque militantes hay muchos. Sino porque es una buena persona. Es decir, ella, claramente, cuando dijo militantes hay muchos, sabemos qué es lo que involucra esto en política. Involucra muchas cosas. Bueno, eso quería comentar. Y sé que está muy enfermo ahora. Muy enfermo. Bueno, eso quería comentar. Tengo una más. Un aprecio personal por No, ella. creo que se escucha. ¿Me escuchan? Sí, dale, por el... Sí, yo creo que, bueno, hablando de genocidios, la historia de la humanidad está llena de genocidios. Y bueno, seguramente Lenkin no habrá encontrado a los pueblos afro, digamos, masacrados, esclavizados, o a los pueblos originarios también. Naciones enteras en el mundo fueron desaparecidas y muchos solamente después se conservaron por la lengua o por, pueblos originarios enteros prácticamente han desaparecido. Así como es difícil poder buscar esto del genocidio, de qué hace que algunos seres maten a otras, masacren a comunidades enteras, es muy difícil ver que esta hegemonía se repite, y bueno, primero como farsa, después como tragedia, y que como algunos tratan y vuelven a tratar de hacer desaparecer a otros. No podemos entender los 70 si no vemos un poco qué pasaba en los 60, si no pasaba lo que pasó no solo con el cordobazo, con el palo francés, con el colonialismo, con Argelia, con Vietnam, etc. Lo mismo en los 50, no podemos entenderlo si no vemos lo que pasó en los 40 con la Segunda Guerra, y así el 30 y así el 20, etc. Nosotros a partir de los 50 tuvimos el peronismo, y eso hizo marcar un poco nuestra identidad, hizo construir un poco nuestra subjetividad. Yo creo que eso un poco, el sentido común, digamos, argentino, se fue dividiendo un poco en el sentido común peronista y antiperonista. Y marcando un poco esta diferencia, tanto en izquierdas como en derechas. Porque bueno, es muy difícil ver cómo se fue sucediendo toda esta historia y cómo ahora el neoliberalismo quiere borrar la historia. Quiere poner animalitos en los billetes, quiere decir que bueno, los últimos 70 años fueron un desastre, somos el pueblo más fracasado, etcétera, etcétera. Hoy está dando el libro en la rural, volviendo a repetir un poco todo esto, el baluarte del neoliberalismo. Yo creo que realmente me enorgullece, me pone muy bien que nuevas generaciones retomen y vuelvan a reivindicarle un poco toda la lucha de los pueblos y obviamente la memoria, porque lo que ha querido hacer todo este tiempo fue borrar un poco todo esto, ¿no?
Los 80, de una u otra forma, con la caída del muro, con una sola ideología que decía el japonés, Fukuyama, el japonés yanqui, el fin de la historia y todo esto, es como que ellos quisieron de ahí volver a dar de vuelta. Ya obviamente estaba la globalización, había perdido Vietnam y volvía al patio trasero. En los 70 pasó un poco todo esto, ¿no? O sea, el consenso de Washington, empezó con los Plan Cóndor, Allende, bueno, lo mismo aquí. O sea, el viejo ya estaba totalmente acorralado, y él lo decía, había pasado Bolivia, había pasado Tupamaros, había pasado Brasil, había pasado los peruanos. Es un poco difícil. Ahora parece ser que quieren volver a acercar, porque claro, hay una guerra inter Estados Unidos y todo el mundo occidental contra China, y otra vez nosotros estamos de vuelta como carne de cañón. Otra vez, obviamente, por nuestros minerales, por nuestra mano de obra, por nuestra comida, ¿no? Es un poco para seguir entendiendo que sí, quizás quieran hacer otro genocidio para poder seguir subsistiendo estos grandes poderes. Retomo esto que decía Víctor. Me preguntaba si otro genocidio, porque vos subrayaste algo que me parece importante, y es que la dictadura terminó, pero no sé si el genocidio terminó. Quiero decir que si los afectados por la masacre genocida, los efectos de todo eso son nuestros jóvenes de hoy que votan a Milei, el genocidio probablemente haya que pensarlo de manera presente. Claro, es otro tipo, desde el punto de vista de la definición concreta de lo que llamamos genocidio, no podemos decir lo mismo, pero los efectos del genocidio están y son palpables, ¿no? Sí, hay otro genocidio. No, una cosa nada más. Yo, hablando acá de compañeros, el anclaje tiene que montarse. El anclaje tiene que montarse sobre estas luchas que vos diste ahí con una pista elemental, que son los 90. Eso se ha borrado. La resistencia de los 90 se borró. Entonces, eso es muy fácil. Para ustedes es fácil. Tomemos la década esa y los 4 años de Macri. Entonces, ahí se condensa en esos 14 años. No vayamos al Cordobazo, no vayamos a los 70. Nos tenemos ahí que fue a la vuelta de la esquina. Las madres tenían la experiencia con los presos políticos porque había sido en el 73. El 73 al 76 era. Ayer fue. Bueno, entonces tenemos, esto es inmediato. 14 años de historia, nada más. Donde se dibujó este desastre. Se planificó este desastre al que asistimos. Ahora bien, es una vieja historia esta. La derecha siempre quiere borrar, de una manera u otra quiere borrar lo que se le pone adelante. Sí, bueno, ahora han logrado a través de los medios generar individuos aislados, sentados en una computadora. ¿Y qué le creen más a los medios que a sus padres? A mí, lo que me decían en mi casa, mis abuelos, el almacenero, yo le creía. Se ha roto eso. Le creen más al de la pantalla. No, eso ni se considera. Yo le creo. Porque Mirta Legrand, con 250 años, sigue incidiendo en la opinión de la gente. Es increíble, un ciclo de vida tiene esa mujer. Algo, bueno, preguntémonos qué pasó. Entonces yo creo que el mejor laburo es, para que la compañera con 28 años, el anclaje tiene que ser, describamos lo que fue la resistencia al neoliberalismo, porque nosotros lo vivimos en carne propia, no en la dictadura, eso era otra cosa. Neoliberalismo, exterminio económico, profundización de las injusticias, eso es lo que hay que laburar. Entonces los chicos tienen que conocer qué pasó en los 90 y por qué durante 10 años estuvo Menem y por qué fue enterrado como senador de la nación, que es, no quiero exagerar,
pero es el equivalente de Pinochet enterrado como general. ¿Sí? Bueno. Senador vitalicio. ¿Eh? Senador vitalicio. Exactamente, exactamente. Entonces, tenemos que 14 años, tomemos eso, hacemos ese recorte, no es tan difícil para los que estudian, y a partir de ahí los chicos van a decir, ¿qué pasó con el neoliberalismo? Es lo que propone Milei, es lo que propone Macri, pero no hay que estudiar. Preguntá cómo estaban en tu casa, cómo estuvieron con Macri, ¿qué les pasó? ¿Cerraron 30.000 empresas por pandemia? No, las cerraron porque él hizo todo mal. ¿Entendés? Entonces, bueno, a partir de ahí, y también preguntémonos por qué esta sociedad se banca que le aumenten 3.000% un servicio público, como el agua. Entonces preguntémonos qué nos pasa como sociedad. La resistencia siempre es dialéctica. ¿Viste? Vos me sacás esto, mira vos. Entonces el resorte es la idea juvenil de la vida. Me rebelo. Ahora, los que están con Milei creen que son rebeldes. Y eso es patético. Ellos se sienten revolucionarios. ¿Qué dice Milei? Porque además, recién hablaba con el compañero, nos robaron las palabras. Libertad, libertario, democracia, justicia. Ayer veía en TN, llorando a moco tendido, porque Massa recortó el presupuesto de educación. Perdón. Nos corren por izquierda. O sea, estamos en problema. Usan nuestras palabras, nos combaten con nuestras palabras. Entonces, bueno, acá hay toda una elaboración, hay todo un lenguaje, hay todo un discurso. Bueno, chicos, ustedes tienen trabajo, pero para mucho tiempo. Ahora, los nuevos paradigmas, las nuevas utopías, bueno, como dice la compañera, es un trabajo que se va a dar a través del tiempo. Nosotros actuamos porque nos acorralaron. Voy a decir algo bestial. La rata es un roedor divino, pero si vos lo perseguís, se va a morir a una cloaca, porque ahí tiene comida, digamos, ¿entendés? Entonces a nosotros si nos acorralan, bueno, nosotros en eso somos un maniqueísta. En los 70, no, mira, esto se profundiza, y el pueblo, no, es al revés. Ellos logran que se desmovilice la gente. Nosotros tenemos 3 o 4 cosas que por suerte, ese límite ellos no lo pueden traspasar. Pero mañana, si ganan estos bandidos, pueden decir, che, mira, la ESMA, podríamos hacer un recorte, hay un shopping en la esquina. Puede pasar eso. Secretaría de la Mujer o Ministerio de la Mujer. Bueno, entonces, acá hay una realidad. Nosotros estamos replegados, todos. El pueblo en este momento está replegado. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros como gobierno no dimos respuesta. No la dimos. Y tenemos que asumir eso. Entonces todo lo que viene de acá para adelante es bueno. Es dar, explicar y volver a conquistar la voluntad de la gente. Pero va a llevar tiempo. Mucho tiempo. Vamos a ir cerrando. Intento hacer una... Bueno, vos no te des tema porque hacemos No, cargo, bueno, ¿viste? yo intento dar respuesta, viejo. Primero, efectivamente, han habido genocidios mucho antes de Lemkin y lamentablemente hubieron después. Es parte de esto que decíamos antes, es poder entender, es poder conceptualizar una determinada experiencia y darnos cuenta de que esos procesos en particular tenían por objetivo esto. Y eso nos costó a la humanidad un montón de años hasta que finalmente pudo cristalizarse en entender que había algo más allá de esos asesinatos que estaba jugando en esas decisiones. Pero tampoco es que sea fácil, porque el Estado moderno, el Estado capitalista, a partir de la revolución de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, construye esta idea de igualdad, del derecho a la vida. Entonces el genocidio como herramienta de poder no es la elegida en un primer momento, porque el Estado tiene otra forma de reprimirnos y de controlarnos y de modificar el modelo de acumulación que no necesariamente implican campos de concentración que son muy difíciles de explicar en la lógica del Estado y la igualdad y los derechos, ¿no? Y entonces en eso voy a la compañera, mirá cómo te estoy hilando las intervenciones, ¿no? Lo que la compañera decía es, bueno, en algún punto el genocidio permanece, ¿no? Y uno podría decir que no sé si el genocidio, pero que en esto de que no en todas
todas las territorialidades necesitan ser arrasadas por un genocidio, uno podría pensar que en realidad lo que permanece es eso que se quería instalar, que es el neoliberalismo, que es ese modelo, ¿no? Y que en Inglaterra, que puede ser el paradigma, el thatcherismo, no necesitó un genocidio. Se pudo implementar de otro modo, y sin embargo, el neoliberalismo como modelo de acumulación sí permanece, y como modelo que no solo produce de una determinada forma, que es lo que decíamos antes, sino que ese modo de ser y estar en el mundo concreto construye estas subjetividades y no otras, donde nos cuesta un Perú lograr construir estos modos solidarios, donde está todo pensado en una lógica donde todo parte de uno, no de la comunidad, parte de uno. Y entonces yo me relaciono con vos o porque me sirve, o porque quiero, o porque es útil, pero desde mí, o compito. Pero siempre desde mí, hasta en la mejor de las versiones, siempre es desde mí. No hay una comunidad que está antes que nosotras. Exactamente. Hay un aparecer nuestro que es sin comunidad. Y en todo caso, mis intereses, mis deseos, mis necesidades se relacionan con las tuyas, con las de ella y con las de todos los demás, pero siempre desde mí. Y eso es el neoliberalismo que construye ese tipo de subjetividades. Y ahí es donde nosotros la pifiamos. Cuando nosotros decimos, no volvamos al neoliberalismo, el neoliberalismo se terminó, es mentira, no se terminó, porque un gobierno, un intento, un proyecto, un sueño, no necesariamente es lo mismo que haber terminado con el neoliberalismo. Nosotros, que vivimos los 90, cuando ganó Néstor, lo miramos con cara de no te creo nada. Lo que me estás diciendo no te creo nada, y lo mirábamos de costado y decíamos no, y no lo voté, y no voy a ir, y en la cooptación del kirchnerismo, y cuando la cosa empezó a estar un poco mejor, decíamos, esto no puede ser más que un paréntesis. Para muchas generaciones, el mundo era eso. Y el mundo había terminado con el neoliberalismo. Y eso era la izquierda, y esto también. Y entonces, efectivamente, los de Milei no es que se dicen rebeldes, son rebeldes. Porque nosotros construimos la idea de que esto que tenemos hoy es el modelo nacional y popular. Esto es la izquierda. Esto que tenemos hoy, en la medida en que esto sea la izquierda, y la izquierda o el movimiento nacional y popular no resuelve mis necesidades más básicas y concretas, y que durante muchos años sostuvimos que el movimiento nacional y popular para lo que servía era para ampliar el consumo y para que todos pudiéramos consumir más. Bueno, en algún punto, ¿por dónde va a salir la rebeldía? Es verdad que crece un poco cierta izquierda no kirchnerista, pero es mínimo en comparación de lo que crece por derecha, porque efectivamente instalamos la idea de que esto era lo nacional y popular, esto era la izquierda, y entonces, bueno, esto no estaría funcionando. Entonces también tenemos que nosotros poder ser más críticos, poder pensar, problematizar. Yo sé que estoy tirando una bomba, 2 minutos antes de que voy a salir corriendo. Pero tenemos que poder también poder problematizar determinadas cosas que nosotros no nos dimos cuenta en su momento que iban a producir este efecto. No es que lo hicimos a propósito, pero necesitamos ponerlas en cuestión, necesitamos volver a mirarlas, para poder dar la disputa, digamos, para saber que eso está... Hubo alguien que advirtió esto, a ver si vos lo debes saber. Nicolás Casullo. Bueno, sí, sí. Vamos. Bien, igual tenemos que cerrar. Yo corro después de la bomba. No, para nada. Bueno, tuvimos, no queremos omitir el agradecimiento especial a Javier, de Peronismo por la Ciudad, por darnos el espacio. Y agradecer también a las demás organizaciones de la comuna con quien construimos en paridad. A Fer, gracias por estar presente hoy. Pepe, a nuestro querido Presi, que venga a cerrar. Después de la goma que tiró Malena. Perdón, la próxima la tiro más temprano. Mirá que te vamos una más y nos es para la siguiente charla. Después de todo lo que se dijo acá, es difícil cerrar, porque esto no tiene cierre. Como bien decía
Sola al comienzo, conocimos a Malena en una charla en el Espacio de Dignidad y realmente nos trajo elementos, como trajo enorme cantidad de elementos y bombas hoy en aquel momento también, fundamentalmente problematizar y poner hilos conductores distintos. Creo que eso es muy importante para poder seguir pensando cómo seguimos avanzando. Yo quería volver a traer algo que en su momento leí en otro ámbito, que son las palabras de Rodolfo Walsh respecto del corte que se pretende hacer en cada generación y que no recupere lo anterior. Rodolfo Walsh en el periódico de la CGT de los argentinos, o sea, estamos hablando de bastante tiempo atrás, escribió: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así, como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Esto es justamente lo que se estuvo hablando acá. Y de alguna manera, Memoria Palermo lo que trata es de que, no de traer solo la memoria de los desaparecidos de los años 70, sino que la historia se reconstituya, el por qué se llegó a los 70 con esas militancias, que como bien decía Malena, no solo fueron militantes de organizaciones armadas, después se combatió, como bien dijo Camps, a los tibios o a los indiferentes. Cayeron catequistas, alfabetizadoras y alfabetizadores, delegados de fábrica, todo con la excusa de que eran delincuentes subversivos. Eso no lo tenemos que perder de vista. ¿Para qué? Para que se construyera esto que estamos viviendo en estos tiempos, que se pudiera constituir esto. Y la historia, que bien decía el compañero, que se consolidó en los 90, eso comenzó, la destrucción comenzó en la dictadura. No por nada, ministro de Economía fue Martínez de Oz, que se dedicó a desmantelar todas y cada una de las empresas estatales, hizo lo que pudo porque la conciencia todavía en ese momento no estaba como destruida tanto como después fue en los 90. En los 90 se completó el trabajo. Y en la época de Macri lo que se hizo fundamentalmente es seguir dejando de lado los derechos de los trabajadores y volver a endeudarnos, porque ese es el condicionante para el futuro. Ese condicionante es muy difícil de salir. Néstor pudo salir por convicción y por condiciones internacionales muy especiales que hicieron que tuviéramos ventajas competitivas y que hubiera entrada de fondos que se aplicaron correctamente para distribuir y para dejar de tener deuda. Eso ahora es prácticamente imposible. Eso nos condiciona el futuro. Bueno, desde Memoria Palermo, gracias Malena, gracias por tu charla, gracias por tu aguijón, gracias por tus convicciones, por las que estamos de acuerdo y por las que no, por todas ellas. Y bueno, desde Memoria Palermo, muchas gracias, reitero lo que dijo Sol, el agradecimiento a Javier y los compañeros de Peronismo por la Ciudad por cedernos el espacio. Y bueno, a todos y todas, muchas gracias.